La palabra del Señor decía que cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué palabras tan profundas las de Pablo. Nos está diciendo de que hay tantas cosas lindas en la vida, hay tantas cosas que se pueden alcanzar y lograr, pero sin embargo, él dice, yo estimo todas las cosas como pérdida por algo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. No es que le quitaron las cosas, no es que las abandonó, sino que Él voluntariamente quiso dejarlas porque encontró algo mejor, algo superior. Y creo que eso es un mensaje tan poderoso en esta era cuando comparamos a Cristo con cada una de las cosas que pueda existir. Y nosotros decimos, todo, aunque valioso, aunque hermoso, llega a ser basura, llega a ser vanidad, llega a ser nada cuando se la compara con Cristo. Y sobre todo si yo he podido disfrutar y he podido tener un poco de lo que significa Cristo en mi vida, entonces mucho más las cosas llegan a ser aquello. Y en el versículo 10 dice esto que es lapidario, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Era tanto el deseo que tenía Pablo de parecerse a Cristo, que no solamente quería vivir como Cristo, sino que además él quería, ojalá, tener el honor de morir como Cristo. Y todos sabemos que Cristo murió en dolor, en crucifixión, pero él decía, ojalá me den ese deleite, ojalá yo pueda tener ese gozo de morir como murió mi Señor, crucificado o muerto y maltratado. ¿A fin de qué? A fin de conocerle y de llegar a resucitar como Él resucitó. Esta es la segunda parte del mensaje que comencé la semana pasada, cuando hablábamos acerca de la meta del apóstol Pablo. Y hoy día llevamos 14 días de este año, el 2024. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo y qué está haciendo usted para alcanzar la meta de nuestra vida? Porque todos tenemos que tener una meta. Todos tenemos que tener una existencia que lleve a un norte, que lleve un propósito, que cumpla una finalidad, ¿o no? ¿O vivimos por vivir? ¿O vivimos para trabajar? ¿O vivimos para comer? ¿O vivimos para pasarlo bien? ¿Es eso lo que usted quiere en la vida? Bueno, puede tenerlo, puede hacerlo, pero le aseguro que le va a ir mal. Que a la mitad de esa existencia usted se va a sentir vacío y va a preguntarse, ¿por qué estoy aquí? Y al final de la vida dirá, ¿por qué desperdicié tantos años? Entonces, le vuelvo a preguntar, llevamos 14 días de este año 2024. ¿Qué está haciendo para cumplir la gran meta de su vida? El apóstol Pablo a lo menos nos da algunas señas de que él tenía 3 metas que se pueden unir perfectamente en una sola. La primera está en el capítulo 3, versículo 12 de Filipenses, cuando él dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué era lo que quería el apóstol Pablo? Quería y buscaba esa perfección en Cristo, nuestro Señor. Buscaba llegar y crecer en el Señor para ir perfeccionándose más y más. Nosotros lo llamamos santificación a eso, el proceso por el cual Dios nos va haciendo a la imagen de su Hijo. Y luego nos encontramos en Hechos, el capítulo 20, el versículo 24, cuando el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús
para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En el primer versículo que leímos, él decía, yo lo que quiero, mi gran meta en la vida es alcanzar esa perfección en Cristo. Ahora nos dice, yo quiero acabar mi carrera y cumplir con el propósito por el cual Dios me llamó. Y el propósito era que yo evangelice, que yo lleve la palabra del Señor a todas partes. Ese era el propósito del apóstol Pablo. Pero hay más, porque ahí en Filipenses el capítulo 3 y el versículo 10, él finalmente parece decirnos lo que es en realidad la verdadera meta, la cosa más grande a la que él aspira. Y no solamente en la tierra, sino que en realidad es una aspiración como global, universal, una aspiración eterna, diría yo, que describe mejor. Él dice en ese versículo, a fin de conocerle, a fin de conocerle. En esa pequeña frase le está resumiendo todo lo que quiere en la vida. Él quiere, como meta de su vida, conocer a Jesús. Ahora, dirá alguno de ustedes, pero es que ¿no conocía el apóstol Pablo a Jesús? Sí, claro que lo conocía, y mucho más que nosotros. No solamente lo vio con sus propios ojos, sino que además él pudo disfrutar de toda una experiencia con Jesús en 1000 cosas. Cada día de su vida estaba tan lleno de la presencia de Dios que él decía, para mí el vivir es Cristo. Y después decía, yo estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si hay alguien que conocía realmente, profundamente a Jesús, sin duda que era el apóstol Pablo. Pero él nos está diciendo aquí, a fin de conocerle. O sea, él nos dice, lo que yo conozco de Jesús todavía es tan poco que quiero conocerlo más. Que quiero más de él, quiero conocerlo más. Y esa palabra, conocer, es una palabra muy interesante y muy profunda porque no tiene que ver con tener información de una persona, tener datos crudos acerca de alguien, sino que significa poder intimar con esa persona más y más. Lograr una profundidad en mi acercamiento a él que si él tiene un cierto perfume, yo quedo impregnado del perfume que él tiene. Si él habla de una cierta forma, yo termino hablando como él. Se me pega el acento, se me pega la forma de ver, se me pega la manera de examinar las cosas, se me pega la forma de pensar en la vida como él piensa. Cuando él dice, quiero conocerle, es porque también quiere perfeccionarse. Ahí está el primer propósito. Y quiero conocerle porque en la medida que lo conozco a él, conozco el propósito que él tiene conmigo. Mire, esto es tan interesante e importante, porque hoy día hay tanta gente que está perdida. Y no solamente está perdida en el pecado, en realidad la mayoría de las personas está perdida en el propósito de la vida. Si salimos a preguntarle a las personas allí en la calle, usted, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que dirán es, no, yo estoy trabajando en cierta fábrica, yo estoy haciendo tal cosa, yo estoy estudiando esto y esto otro. Les hablarán de lo temporal, les hablarán de lo que están haciendo. Pero si les preguntan, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es la meta que usted tiene? ¿Hay una meta en su vida? ¿Hay una meta que trasciende a esto, lo local, lo temporal, a la vida misma? ¿Hay una meta que usted se ha propuesto para toda la eternidad? ¿Puede existir aquello? El apóstol Pablo nos está diciendo que sí. Y ahí yo comprendí una cosa que quizás alguno de ustedes sí lo ha hecho. Yo todavía no alcanzaba a llegar a ese punto. Y es que esto de conocer a Jesús no se limita a esta vida. No termina con el instante en que traspaso el umbral de la vida física y comienzo a caminar en la eternidad, en la vida eterna, junto a Dios. De hecho, la vida eterna ya comenzó en el momento en que uno recibió a Jesús. Comenzó la vida eterna. Amén. Pero ¿qué pasa después de que muero? ¿Es que finalmente conozco a Dios? Sí, pero no. Sí, lo veré con mis ojos. Sí, estaré con Él.
pero toda la eternidad tendré tiempo para seguir conociéndolo. Yo lo comprendí leyendo a un autor que señala que todo nuestro conocimiento, todo lo que nosotros sabemos y hemos intimado con Dios, cuando lleguemos a la eternidad, por cada ciclo de tiempo, por cada año que suceda, se va a duplicar. Lo explico así. Si en el primer año, en la eternidad, tengo un punto de conocimiento de Dios y conozco algo más de Dios y disfruto de eso que conozco de Dios, al segundo año eso se va a duplicar, es decir, va a ser 2 puntos. Conozco un poco más a Dios en el segundo año, 2, pero en el tercer año eso se va a duplicar, 4. Conozco más a Dios y disfruto más de Dios, 4. Pero en el tercer año eso se va a duplicar, 8. ¿Me van entendiendo? Y al siguiente, 16 y 32 y toda la eternidad, a fin de conocerle, dice Pablo. O sea, el mayor y el mejor conocimiento que una persona puede tener es el conocimiento de Dios. Déjeme decirle lo siguiente. Nosotros hacemos sinónimo la palabra conocer con recibir información. ¿Verdad que sí? Podemos decir que todos o la mayoría, mejor dicho todos, saben quién es el presidente actual de nuestro país, ¿sí o no? Todos saben quién es el presidente. Todos lo conocen, podríamos decir. Podríamos decir que todos lo conocen porque alguna vez lo han visto o por la televisión o cuando ha venido a la ciudad lo habrán visto. ¿Pero realmente lo conocemos? Ver su cuerpo no significa conocerlo. Conversar con él 2 o 3 palabras no significa conocerlo. Estar con él un par de días no significa conocerlo. Ni siquiera se termina de conocer a una persona, y eso los matrimonios lo pueden saber. No se termina de conocer a una persona aún pasando muchos años con él o con ella. Mire lo que puede ser entonces nuestro conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios significa la intimidad que vamos a tener con Él. La intimidad que vamos a tener con Dios. Esta palabra es tan grande y tan profunda que cuando nosotros la estamos leyendo en el Nuevo Testamento, estamos leyendo la palabra en el griego, pero la palabra que se traduce en el idioma griego en la que fue escrito el Nuevo Testamento, esa palabra en el hebreo, es decir, el hebreo fue el idioma que mayormente fue ocupado para escribir el Antiguo Testamento. Esa palabra en el Antiguo Testamento significa intimidad sexual. ¡Wow! Esto es extraordinario. Sí, porque cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento que conoció Adán a su mujer Eva, está hablando de ese conocimiento, de un conocimiento profundo, íntimo. Y ustedes saben que entre un hombre y una mujer, un conocimiento íntimo, la intimidad refleja la mayor profundidad, la unión de 2 seres. Por eso la Biblia dice que no debemos fornicar, ni debemos adulterar, ni nada de esas cosas, porque no solamente se unen 2 cuerpos. Dice Pablo en 2 Corintios, se están uniendo 2 espíritus. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy conociendo a Dios? No solamente estoy recibiendo información de Dios, sino que lo que está pasando es que el Espíritu de Dios se está uniendo con el mío. Y estoy intimando con Dios de una manera profunda. Y eso va creando, ¿qué? Lazos. ¿Se da cuenta? Por eso, cuando más quiero conocer a Dios, más lazos hay con Él. Cuando menos conozco a Dios, es como si yo estuviera atado con Dios con un hilo de estos que se cose una camisa, un botón, que se puede cortar fácilmente. Pero ¿qué tal si esos lazos se duplican, se triplican y se dan vueltas y vueltas y vueltas en más y más lazos? Eso significa conocer a Dios.
Entonces, conocer a Dios es la gran meta que Dios ha puesto para nosotros. La gran meta que tenemos de conocer a Jesús. Y conocerle para que en esa intimidad no seamos nosotros los que vamos a influir en Dios, sino que va a ser Él quien va a influir en nosotros. ¿Se da cuenta? Es como cuando un chileno va a Argentina. Apenas cruzó la cordillera y ya está hablando así. ¿Se da cuenta? Compran el pasaje y ya están hablando así. Es impresionante, hermano. Nosotros tenemos que ir a Argentina en unos días más y seguramente que de eso se trata. De que cuando yo conozco a Dios, se me pega el acento de Dios. ¿Me están comprendiendo? Se nos pega el acento de Dios. Se nos pega la forma de ver las cosas. ¿Cómo vemos nosotros las cosas? Las vemos pésimo, mal. Siempre. Cuando tenemos que ver bien, entonces tenemos una mala visión. Dios siempre ve bien las cosas. Entonces, por eso nos conviene conocer a Dios. Porque Dios nos va a traspasar su conocimiento, nos va a traspasar su amor, nos va a traspasar su vida, su existencia, su santidad, nos va a traspasar su gloria. ¿Y quién no quiere estar empapado de la gloria de Dios? ¿Quién no quiere estar lleno del Espíritu de Dios? ¿Quién no quiere estar y tener el gozo de Jehová, que es vuestra fuerza? Él no se cansa ni se fatiga con cansancio. ¿Quién no quiere tener esas fuerzas poderosas de Dios? Entre más le conocemos, más nos empapamos de Él. Amén. Por eso yo quiero darle 3 sugerencias, 3 tareas, 3 recomendaciones para que durante el verano podamos tener combustible para conocer más y mejor a Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren eso? Conocer más y mejor a Dios. Yo le digo, le conviene. Su vida va a ser un éxito. Va a salir en los diarios, de seguro. No tanto, pero lo importante es que usted esté allí en la pared de Dios y Dios diga, ahí está mi hijo. Mira, se levantó y ya anda con cara de victoria. Anda como aspirando el triunfo. Anda como derrotando al enemigo. Y no anda con los pies arrastrados. Y esto que pusieron el culto a las 10 de la mañana, ¿a quién se le habrá ocurrido? Sino que está con esa sensación de aquí yo voy, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Porque Cristo es mi victoria, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Cuándo pasa eso? Cuando intimo con Cristo. Cuando conozco a Dios, Él me empapa de todo lo que Él es. 3 recomendaciones. ¿Las quiere anotar? La primera, tener durante el verano conversaciones edificantes. Tener durante el verano conversaciones edificantes. ¿Quién de ustedes no se ha invitado ya? Oye, ¿por qué no vienes? Pasamos una tardecita juntos, tomamos unos matecitos, ¿no es cierto? Hacemos un algo que se dora por un lado y por el otro, ¿verdad? Hacemos alguna cosita, etcétera. Sí, maravilloso. Yo voy para allá, tú vienes para acá, nos juntamos, qué sé yo. ¿Y de qué vamos a conversar? ¿No es verdad, mis queridos hermanos, de que muchas veces esas conversaciones se transforman en pelambres interminables, en tratar de arreglar el mundo y al final todo queda igual, exactamente igual, y no logramos absolutamente nada? Pero ¿sabe cómo es posible poder redimir y bendecir ese tiempo de conversación con alguien? Es teniendo una conversación edificante. ¿Qué nos dice Colosenses 3:16? Oscarito nos va a tirar este versículo en la pantalla. La palabra de Cristo, ¿qué dice? More o habite en abundancia en vosotros. ¿Cómo? Enseñándoos y exhortándoos unos
a otros en toda sabiduría. Sí, eso entonces nos va a edificar. Es decir, juntémonos a tomar un mate inspiracional. Y no vamos a conversar de lo que está ocurriendo acá y pasando para allá, y que los ecuatorianos, y que la delincuencia, y que robaron aquí, y que pasó esto por acá, y que... No. Conversemos de cómo está tu fe. Hablemos de qué estás haciendo para ganar a alguien para Cristo. Hablemos oremos juntos por un momento. Bendigámonos. Leamos un versículo de la palabra que nos pueda inspirar. Yo le aseguro que terminado aquello, usted dirá, oye, ¿y cuándo nos volvemos a juntar de nuevo? Amén, amén. Una conversación edificante, una entrevista pastoral. Siempre me dicen los hermanos, pastor, no sé si usted estará muy ocupado. Sí, estoy ocupado. Pero cuando alguien me llama para tener una entrevista, tener una cita, tener una conversación, cualquier ocupación queda de lado porque eso es primero. Una entrevista pastoral para ser edificado en la fe. O una llamada edificante. Hoy día los teléfonos dan para mucho, ¿verdad? Con el WhatsApp usted se olvida de cuánto tiempo pasa llamando. No como antes de que uno, ya, listo. Ahora no, usted puede hablar con alguien y conversar con él y edificarle a través del teléfono. Y escuchar, oye, hagamos de este año un año distinto. Ya mira, el pastor dijo, han pasado 14 días, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Por qué no hacemos algo productivo? Comprometámonos con el Señor. Si son hombres, ¿por qué no vamos el 7 de, ¿cuándo es? El 6 de febrero, no vamos el 6 de febrero al MBI, al movimiento de varones IADA, que se juntó aquí con 20 varones y se pusieron de acuerdo que para el 6 de febrero vamos a tratar de aumentar ese número. Amén, dicen los varones. Lo escuché clarito que dijeron amén. Eso. Entonces, una llamada edificante. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de conocer más a nuestro Cristo, de avanzar hacia la meta, de crecer hacia la meta, de no perder el tiempo. Esa es la primera recomendación. Segunda recomendación, durante el verano, un retiro de oración, un retiro a solas con Dios. Jesús lo practicaba y nos dicen los evangelios en Lucas 6:12 que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Alguien me dirá, pastor, pero no me estará pidiendo mucho, yo no sé, tal vez hasta las 12 puedo durar y todo aquello. No, mire, lo que le estoy diciendo es, póngase el propósito. Voy a dejar cierto día, cierta noche, me voy a encerrar en mi cuarto y voy a hablar con Dios. Voy a orar. Les voy a presentar todo este año mis planes, mis sueños, mis dudas, mis temores, las cosas que tengo, aquello que me parece imposible, aquello que no he logrado cambiar durante todos estos años. Y me voy a colocar delante de la presencia del Señor y voy a orar y voy a pedir que Dios me dé ese poder, esa fuerza para creer que los cambios van a venir, que los milagros van a suceder, que las cosas buenas están para acontecer en cualquier momento. ¿Sabe cuándo nuestro corazón se llena de fe? Cuando nos pasamos con Dios, cuando lo miramos cara a cara. Él nos dice, sí, se puede, nada es imposible para Dios. Pero si rehuimos a ese momento, si nuestras oraciones son mezquinas, apenas por los alimentos, una oración así de pasadita, Señor, ya, chao, me voy. Entonces la meta no se va a cumplir. Pero en este verano, en donde los días son más largos, en donde las tardes son más frescas, dese una tardecita y pásela con Dios. Después me cuenta. Hasta una visión puede tener con el Señor. Un sueño, un proyecto. ¿Sabe? Muchas de las cosas que yo llevo a cabo en la iglesia las recibo orando. Estoy orando y tengo que andar con lápiz cerca porque es en medio de la oración como que Dios me dice, haz esto.
haz esto otro. Esto no lo hagas. Esto todavía espera. La oración, hablar con el jefe, hablar con Dios, hablar con papito, hablar con el Señor, hablar con tu amigo, hablar con el Salvador, hablar con Jesús. Un tiempo a solas con Él. ¿Amén? Un tiempo a solas con Jesús. Un tiempo que va a ser de bendición para todo el año. Así que dispóngase a hacer eso. Dígale a los demás en la casa, este día no me molesten. Este día no me llamen, este día se apaga el celular, este día yo voy a estar a solas con mi Dios. ¿Por qué? Porque quiero algo con Él, porque Él quiere algo conmigo, porque quiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Y la tercera recomendación, inspírese leyendo un buen libro cristiano junto a la palabra de Dios. Inspírese leyendo un buen libro cristiano. ¿Ya? Nosotros somos muy buenos, ¿no es cierto? Cuando alguien ve una buena película, oye, ¿viste tal película? No, está excelente, muy buena. Sí, puede ser un momento de ocio, pero no hay nada como cuando nos acercamos a la palabra de Dios o cuando tomamos un libro recomendado y le damos el tiempo para que eso pueda inspirarnos, para que pueda modificarnos. El apóstol Pablo le dio a Timoteo la siguiente recomendación allí en 1 Timoteo 4:13. Le dijo, entre tanto que voy o entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Como a Pablo le iba a tomar cierto tiempo llegar donde estaba Timoteo, Timoteo tenía, no sé, yo creo que un par de semanas, incluso un mes entero, en donde él podía ocuparse en la lectura de las Escrituras. Hay algunas versiones que dicen de la lectura pública de las Escrituras, pero también eso incluye lo personal. No se puede leer la Escritura públicamente si primero no la leíste en tu interior. Por eso es que esto que dijo Jesús, ustedes no parezcan cristianos y creyentes de esos que ayunan y se muestran, de esos que oran en las esquinas en ese tiempo y todas las cosas, sino entra a tu casa, cierra por dentro la puerta de tu dormitorio, ora a tu Padre que está en secreto, ayuna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Hermanos, fíjese que estamos ante un enemigo que nosotros los cristianos necesitamos vencer. Yo he llegado a la conclusión de que este mal cultural de leer poco es una cosa que nos ha transmitido nuestra cultura. Pero nosotros como seguidores de Jesús no podemos ir igual que el mundo. No podemos excusarnos y decir, no, pastor, yo soy malo para leer. Pero tiene que vencer ese demonio, pues, hermano. Tiene que ganarle. ¿Sabe leer? Yo creo que la mayoría de acá sí sabe leer. Entonces, ¿qué es? Flojera. Es un mal cultural. Necesitamos derrotarlo, vencerlo. Incluso es hasta una herencia mal enseñada del mundo evangélico chileno. Hace 30, 40 años atrás se decía, incluso hasta de los púlpitos, de que no era muy conveniente leer mucho, porque la gente se volvía como mala de la cabeza. El diablo nos ha engañado por décadas acerca de esto. Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras, lean las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No podremos tener conocimiento de calidad acerca de Dios si no leemos las Escrituras. Por eso, a todos los que quieran que les pueda recomendar un libro ad hoc para cada uno, llámenme y perfectamente les voy a decir, lea este, lea este, lea este, lea este, lea este, pero en este verano, hermano, lea. Hay gente que se pasa un año entero y no ha leído ni siquiera un capítulo de algún libro. No, esto tiene que ser derrotado, hermanos. Lo tenemos que vencer.
Porque la lectura de un buen libro cristiano nos va a transformar, nos va a dar combustible, nos va a inspirar, nos va a ayudar, nos va a enriquecer. Y hay tema para todos. Hay libros cristianos que hablan del matrimonio, de la crianza de los hijos, de la familia, que hablan de la vida individual, que hablan de la santidad, que hablan, etcétera, etcétera. O sea, hay tema para todo, ¿no? Incluso hasta algunos de nuestros pastores se han vuelto escritores en estas últimas décadas y han lanzado libros. ¿Están aquí todavía? ¿Aló? Entonces, 3 recomendaciones. La primera, tener conversaciones edificantes. ¿Ya? Póngase de acuerdo antes de que termine el culto, póngase de acuerdo con alguien. Oye, juntémonos, pero vamos a hablar acerca de la fe. ¿Ah? Vamos a dejar que nuestros corazones sean trastocados. Segundo, un retiro de oración, un tiempo a solas con el Señor. Tercero, la inspiración con un buen libro cristiano y con la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a realizar una de las recomendaciones entregadas? Para ver si me fue bien esta mañana. La mayoría levantó su mano. Gloria a Dios. Los que no la levantaron, espero que el Espíritu Santo los convenza. Porque no les estoy haciendo un daño, mis hermanos. Les estoy dando combustible para avanzar hacia la meta que es Cristo. Conocerlo a Él. Amén. Hay un autor que estaba leyendo hace unos días. Él decía, he descubierto que a lo menos hay 25 obras que el Espíritu Santo realiza en el creyente constantemente. ¡Wow! 25 cosas que el Espíritu Santo puede hacer en mí. Sí, 25 cosas. Él vino para ayudarnos. El Espíritu Santo no vino para mirarnos, para observarnos, para ver quién se porta bien, quién se porta mal. Él vino para ayudarnos, para hacer realidad esta meta. Es Él quien nos impulsa, nos guía. Es Él que puso estas palabras en mi corazón. Es Él quien nos inspira y es Él el que va a ayudarte a cumplir esta meta. No es con tus fuerzas, es con las fuerzas del Espíritu. Por eso te quiero invitar a que si necesitas, por supuesto que sí, las fuerzas del Espíritu Santo para que la meta de conocer a Jesús en este año crezca un punto más. Y al siguiente año se doble y al tercero se triplique, pero crezca un poco más. Y cuando termine el 2024 usted pueda sentir, estoy más seguro en mi fe. Estoy más grande, estoy más dispuesto a todo. Me doy cuenta, Cristo ha crecido en mí. No es mi carácter, sino es el carácter de Cristo que está formándose en mi corazón. Entonces, oremos al Señor y pidámosle en este instante, Espíritu Santo, yo necesito tu ayuda, porque sé que esta meta que tú le pusiste a Pablo es también la meta que me has puesto a mí. Yo quiero ser perfeccionado, yo quiero cumplir con el propósito con el cual tú me llamaste y yo quiero conocerte, Señor, para que mi vida sea transformada y se me pasen los miedos, se me pasen todas aquellas cosas que me obstaculizan de seguirte con toda mi alma, con todo mi corazón. Ya sabe usted que Jesucristo le decía a la gente, mira, si quieres seguirme, anda, vende todo lo que tienes, deja a tus padres, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos y sígueme. La gente decía, pero ¿cómo se puede hacer eso? Es que resulta que si nosotros no colocamos a Jesús en el primer lugar y estamos dispuestos a todo, nada va a pasar. Pero cuando estamos dispuestos a todo con Jesús, todo lo que tenemos, padre, madre, casa, trabajo, todo lo que tenemos es inmensamente bendecido. Inmensamente bendecido. Por eso también quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que aún no ha dado sus primeros pasos con Dios? Que aún no ha tomado una decisión con el Señor.
Ha venido 1, 3, 4 veces a la iglesia, pero usted sabe, todavía yo no le he entregado mi vida a Jesús completamente. Todavía guardo un miedo, un temor en mi corazón que me impide dar pasos, como por ejemplo bautizarse. Entonces, esta es una buena mañana para entregarle toda su vida a Jesús y para que sepa, nada malo va a acontecer. Todo lo contrario, todo lo bueno que Dios ha planeado para mí está por llegar, está a las puertas. Él personalmente vendrá a vivir dentro mío y desde aquí, desde adentro, se producirá la transformación de mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así es Dios. Él nos transforma desde adentro hacia afuera. Ore conmigo, incline su rostro y pidamos al Señor su bendición sobre nuestras vidas y la ayuda del Espíritu Santo para triunfar. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y ha penetrado nuestra alma, ha penetrado nuestro cerebro, ha penetrado nuestro espíritu, nuestras coyunturas, nos ha estremecido, nos ha puesto contra la pared, nos ha confrontado y nos ha desafiado a creer en ti y en lo que tú estás haciendo en nosotros.